Bueno, bienvenidos chicos al curso introductorio de topología. Yo voy a ser su instructor estas 3 semanas. Mi nombre es Cristian, soy egresado de la carrera de matemáticas eh, y esta clase va a ser introductoria con el primer tema del curso que está en el sílabo en la página web. Si tienen alguna pregunta del curso me lo pueden hacer, me pueden interrumpir siempre. Yo voy a ir anotando todas las ideas que vamos a ir viendo en la clase. Y las notas igual se las voy a compartir y van a tener acceso a todo. Ahorita les doy más detalles del curso. Este es el contenido del curso. Entonces son 6 temas los que vamos a cubrir en este mini curso. Vamos a ir más o menos rápido porque como ven hay algunos temas que se tienen que tratar acá. Lo más importante para los que no han visto topología nunca, digamos, o no han tenido ningún acercamiento con las matemáticas, serían hasta la 4. De hecho, todo es básico en realidad. Esto es parte de la topología general, pero lo más básico, digamos, es desde el 1 hasta las 4. Saber que es una función continua ya es, digamos, un conocimiento básico. Ok, entonces, este curso va a estar estructurado de la siguiente manera. Van a haber guías de ejercicios y hacerlas cuesta el 60% de la nota total. Y habrá un mini examen final que va a ser corto en la última semana y costará el 40%. La nota probatoria para pasar este mini curso y obtener el certificado es mayor o igual a 7/10. No se preocupen, las guías van a ser fáciles, los ejercicios van a salir de aquí, siempre los van a tener de antemano. Los ejercicios que les vayan en las guías son los ejercicios que eh, aparecerán aquí en estas notas. Siempre voy a poner ejercicio en rojo, entonces siempre pueden ver los ejercicios que vamos a ir haciendo. Tenemos que discutir el horario. Yo les propongo que se mantenga este horario, pero a lo mejor a ustedes les conviene que sea en la tarde o no sé, tal vez quieren asistir a otro curso del Club de Mates, no sé. Pero ¿qué tal les parece este horario de 9 a 11 los lunes, miércoles y viernes? Los días también los podemos cambiar. Ok, todos están de Por mi acuerdo. parte, el horario está bien, por mi parte. Listo, Johnny. Perfecto. Ya, dejémoslo ahí entonces. Yo preferiría que sea en la tarde, no sé si ¿Sí? es posible o un poco Claro. más Ujú. tarde. Sí, Los sí es días, posible. por mi parte, sí. O sea, si todos estamos de acuerdo, por mí no hay problema. Por ejemplo, si podemos hacerlo a la tarde. No sé en qué horario te convendría. A las 3 puede ser. O a las 2 incluso. Creo que a las 2 porque este Zoom lo estamos compartiendo. Ok. Eh, ¿Los demás chicos les parece bien a las 2 de la tarde? Sí, Ya, está bien. ya. Solamente déjenme confirmar si está libre el Zoom a esa hora. Ok, sí está libre el Zoom. Entonces lo dejamos eh, a las 2 de la tarde. Entonces sería 2 p.m. 2 p.m. a 4 p.m. Esos mismos días, ¿verdad? Listo, muchas gracias.
O sea, parece que sí por el momento. No sé si Luis tenga algún otro inconveniente, pero si es que surge algún inconveniente, les comento. Eh, ok, entonces por ahora dejémoslo ahí. Ya. El objetivo de este curso es aprender conceptos básicos del curso de topología que dan en Yachaitec, en la carrera de matemáticas. Ese curso es introductorio y los contenidos que dan aquí, todo eso lo ven. O sea, esto sería prácticamente mitad del sílabo de ese curso. Eh, los libros que vamos a usar son principalmente los que están acá, pero sobre todo el que dice Elementary Topology de Oyaviro y todo lo demás aquí. Yo les voy a pasar estos libros, pero también les recomiendo que vean este, este sitio web que es libre de Toronto. Entonces ahí va a encontrar un montón de ejercicios y también notas de clase que ya están preparadas. A mí me ayudó eso cuando yo tomé el curso. Ok, entonces ahora sí comienzo con el curso. Vamos a hacer primero un repaso de teoría de conjuntos. Entonces va a ser realmente súper básico. Así que si saben esto y se aburren al inicio, solamente nos va a tomar 10 minutos, así que no se preocupen. Y si necesitan reforzar algo, igual me dicen, lo repasamos con más detalle. Aquí está simplemente en unas 2 o 3 páginas resumido lo que a breve rasgos necesitamos. Ok, entonces esta definición que está entre comillas es la definición de conjunto. Un conjunto es una colección de objetos, pero ustedes están en todo el derecho de preguntarme qué es una colección de objetos, o más bien, qué es una colección y qué es un objeto. Y entonces así seguiríamos para atrás diciendo un objeto es esto, y una colección es esto. Pero no, en algún momento tenemos que parar. Y entonces los matemáticos tienen que ponerse de acuerdo y decir, tiene que haber un concepto que se llama primitivo, un concepto elemental. Entonces, no podemos ir más atrás de ese concepto. La definición de conjunto, el concepto de conjunto, es un concepto primitivo. Entonces, no hay nada más fundamental que de conjunto. O sea, de hecho, cuando uno ve o la definición, entre comillas, de conjunto en un libro axiomático de teoría de conjuntos, pues, de hecho, no la va a encontrar, porque uno asume que existen conjuntos y le damos propiedades. Decimos, los conjuntos existen y tienen estas propiedades. Existe la relación de pertenencia, existe la relación de ser subconjunto. La relación de pertenencia, escribimos X pertenece a si X es un elemento de A. Y así seguimos. El vacío siempre es el subconjunto de todo conjunto y todo conjunto está contenido en sí mismo. ¿Qué significa estar contenido? Significa que si tú eres un elemento de A, entonces también eres un elemento de B y esto de acá significaría que A está contenido en B. Y bueno, así. Todo eso supongo que lo vieron en numeración, entonces no habría ningún problema. Y digamos, X sea este conjunto, puede ser cualquier colección de cosas. Eh, y puede ser todo lo que usted quiera, o sea, no hay ninguna restricción en lo que podamos poner aquí. Ok, entonces supongamos que A y B son conjuntos. Tenemos varias propiedades. Dos conjuntos son iguales si solamente si el uno está contenido en el otro y viceversa. Recuerden que un conjunto siempre está determinado por sus elementos. Entonces, no hay nada más que eso. Si los elementos son los mismos en ambos lados, entonces esos conjuntos tienen que ser iguales. Recuerden que un conjunto es aquí como como un saco donde están las cosas mezcladas, no hay orden, o sea, este conjunto de acá es lo mismo que si hubiese escrito A1, C, B2, estrella, etcétera. O sea, no importa el orden, incluso se pueden repetir, como C, B, etcétera, y sigue siendo el mismo conjunto, ¿ok?
Eh, la unión de los conjuntos es el conjunto que contiene ambos. Y exactamente ambos. La intersección de dos conjuntos es el conjunto que tiene a los elementos que son comunes a ambos. El complemento de un conjunto respecto a otro es tomar prácticamente un conjunto y quitarle el otro. Entonces, supongamos que este es un conjunto A y este es el conjunto B. Y por alguna razón tienen elementos en común, digamos, los que están aquí. Entonces, formar AB, si este es A y este es B, sería tomar todo lo que está de B y quitarlo. Entonces, esto lo borro y me quedo solo con la partecita que no es de B, que sería esto de acá. ¿Ok? Y si hago el complemento, esto sería A quitado B. Y si hago el complemento respecto a B, entonces sería al revés. Este sería A, este sería B, esto es lo que es A. Se lo quito y me queda solamente esta parte de acá. Y eso sería B quitado A. Y quiero acá. Ok. Pero quisiéramos hacer esto para colecciones arbitrarias de conjuntos. Entonces, ya no trabajaremos solo cuando hayan dos, sino una cantidad arbitraria de conjuntos. Y la idea es la misma. Entonces, supongamos que C es una colección arbitraria de conjuntos. La unión de los conjuntos que están en C es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a algún conjunto de C. Entonces, prácticamente es ampliar esta definición. ¿Dónde está? Sí, esta. Para toda la colección. Entonces, este O que ustedes ven acá se convierte en el pertenece que está en esta definición de acá. La definición de intersección es exactamente la misma. Esta sería tomar todos los elementos X, tales que para, para todo X en la colección, este es X mayúscula, se cumple que X está en ese X mayúscula. Y esa es la definición de intersección. En realidad esto es fácil. Cuando primero empiecen a ver estas cosas en topología les puede parecer eh, tal vez abrumadora la notación porque estas cosas siempre lo van a tener que usar. Pero si se acostumbran pronto, entonces ya no van a tener problemas. Un comentario es que estos operadores, la unión, la intersección, el complemento, se comportan como la suma. Entonces, por ejemplo, recordemos que era sumar, eh, hacer la suma desde i igual 0 hasta n de i al cuadrado, por ejemplo. Esto era hacer 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más, etcétera, hasta n al cuadrado. Y no hay nada más que eso. Por conveniencia uno siempre lo hace en orden, pero uno podría empezar por donde uno quisiera. Entonces podría empezar n cuadrado más n menos 1 cuadrado más 0 cuadrado, etcétera. Estos operadores de la unión, de la intersección, la unión, se comportan exactamente igual. Entonces, supongamos que esta colección C aquí tiene conjuntos A, B, C, D. Entonces, ¿qué sería la intersección de los X que están en C? Sería hacer prácticamente tomar A, intersectarlo con B, intersectarlo con C, intersectarlo con D. Si hago la unión, esta unión grande, poner unión en cada uno de estos espacios. Unir todos esos conjuntos. Y el orden no importa. O sea, lo he puesto así como lo he escrito, pero el orden no importa. Y esta colección no tiene que ser finita. O sea, esta colección puede ser arbitraria. Eh, si es finita, digamos, si es finita de esta forma a1, hasta an, entonces escribiremos aquí, por ejemplo, eh, A1, unión, puntos suspensivos, hasta ahí. Pero si es arbitraria, o sea, ni siquiera tiene que ser contable, lo vamos a dejar así. No nos vamos a preocupar si sea infinita o finita, porque
A priori, tal vez no sabemos si la colección cuál es la cardinalidad de ese, o sea, cuántos elementos tiene. Bueno, esto ya creo que se entiende. Otras propiedades son de la distributividad de la unión y la intersección. En resumen, la primera propiedad es esta de acá. Si uno intersecta dos conjuntos y le une a otro conjunto, entonces obtiene esta igualdad. Ustedes lo pueden hacer con más detalle. Hay muchas otras propiedades que no he listado, pero estas las puse aquí solamente para recordar. Si tengo dos conjuntos A y B, entonces una manera de ver que uno está contenido en el otro es chequear que al añadirle un conjunto al otro, no obtenemos nada más. Entonces, en B, al unir A con B, no añado más información, porque ya toda la información está ahí mismo. Entonces, eso es lo que nos dice esta propiedad de acá. La otra de acá es básicamente si hago la intersección de A y B, como A está contenido dentro de B, pues la intersección tiene que ser lo mismo que A. Y ya. Ahora, estas propiedades de la distributividad que están aquí son las mismas que están acá, pero para colecciones arbitrarias. Entonces, supongan que tienen un conjunto A y tienen una colección de conjuntos cualquiera. Ya sé. Al intersectar A con la unión de todos los conjuntos que están en C, esta cosa de aquí, obtenemos la unión de A intersectado con cada uno de los elementos de aquí. O sea, en pocas palabras, lo que pasa es que este A se introduce dentro de esta unión y se introduce junto con esta intersección. Entonces, lo que nos queda es A intersectado con X y X recorre sobre cada uno de los elementos de esa colección. Y no es nada más que eso. Y para la intersección es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado cuando tengan el complemento porque aquí se cambia el orden. Miren, si hago el complemento de X respecto a una unión, entonces lo que va a pasar es que esta X entra así exactamente con su complemento, pero esta unión que está acá afuera se convierte en una intersección. Son las leyes de Morgan. Y la forma dual para la intersección. Entonces, por ejemplo, estas reglas las tienen que saber bien, porque las vamos a usar bastante. Y aquí, no sé, tal vez para cuando ya revisen la grabación, ¿qué pasaría si X en sí, por ejemplo, considerando este caso, si X en sí fuera, digamos, la intersección de otra colección, digamos, de los B en la colección B, interceptamos todos esos B y luego queremos tomar este complemento. Entonces, podrían intentar hacer este cálculo, ¿qué les quedaría al final? Y lo mismo acá. Acá intenten cuando tengan la unión y a ver qué les queda. Les debería quedar una forma simétrica, entre comillas, de las leyes de Moore. Otro término es familia indexada de conjuntos. Lo que significa es básicamente que ustedes tienen conjuntos y están como enumerados, en el sentido de que están como que enlistados, es como que están tomados en un registro. Entonces, ustedes tienen un registro así, uno, 2, 3, 4, 5. Tiene, no sé, uno, Milena Flores, dos, Brian Jiménez, tres, Daniela Nolisa, cuatro, Aida Muñoz, y así, etcétera. Entonces, así es lo mismo con la familia indexada del conjunto. Digo, uno es el conjunto a uno, dos es el conjunto a dos, tres, conjunto a tres, y así, etcétera. Lo que pasa es que podemos tener una cantidad infinita de conjuntos. Y si tenemos una cantidad infinita de conjuntos, ya no podemos hacer este proceso así, uno a uno, paso a paso. Entonces, lo que pasa es que vamos a usar un conjunto de índices. Vamos a poner así entre paréntesis los conjuntos que vamos a considerar y vamos a poner así A sub alfa, por ejemplo, y alfa
está en un conjunto de índices. Este de aquí se llama conjunto de índices. Es donde están las etiquetas. Así también se llama conjunto de etiquetas. Porque este alfa de aquí recorre sobre este conjunto de acá. Y este conjunto de aquí es cualquier cosa. No sé, por ejemplo, aquí está esto de acá. ¿Qué significa esto? Significa que n es un entero positivo. O sea, los enteros positivos son el uno, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y si hago esta colección de aquí, o sea, esta es la familia indexada, entonces lo que obtengo es, en realidad, es la colección que contiene los conjuntos uno, 2, 3 y así sucesivamente. Y no es nada más que eso. Lo únicamente extraño es que si es que cabe, es que alfa, cuando esté tomado un conjunto de índices arbitrario, no lo vamos a decir. Siempre que vean así alfa en i, o tal vez ponga lambda en lambda, asuman que esto es un conjunto de índices y que existe. No es nada más. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Recuerden que pueden interrumpirme. ¿Sí? Ok, supongo que no hay. Eh, Voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es este? ¿Alguien me puede decir? Y no te entendí muy bien. Bueno, este es el conjunto que contiene el conjunto vacío, pero este conjunto no está vacío. Cuidado, esto no es lo mismo que el conjunto vacío. Ojo, tiene exactamente un elemento y como tiene un elemento se llama singleton. Recuerden, singleton, un único elemento. ¿Cuál es correcto de esto de acá? Eh, la opción A te dice que este pertenece a este conjunto y bueno, eso es verdad, pero veamos las otras. El conjunto vacío pertenece a este conjunto que contiene el vacío y a este singleton formado por el vacío. Eso también es verdad. Y este nos dice que el vacío está en este conjunto que contiene el singleton formado por el vacío. Este de acá es verdad, este de acá también es verdad, este es falso. Porque quien pertenece a este conjunto es el singleton formado por el vacío. Este sí pertenece, pero el vacío no. Eh, lo que es verdad también es que el vacío está en este conjunto. Y aquí es tal vez, como dado que el vacío es su conjunto de todo conjunto, se cumple que este es su conjunto de este conjunto. Es el único conjunto para el que pasa esto, por cierto. ¿Este es un singleton? Pues sí, porque solamente tiene un elemento. Miren, este tiene solo este conjunto, pero este conjunto tiene más conjuntos dentro de sí. Pero no importa, porque el único elemento del conjunto más grande, que es este de acá afuera, es este conjunto más chiquito. Solo hay uno. Ok, entonces ahora sí empezamos con topología. ¿No viste? Definición de topología. Esta es la que se van a encontrar si es que hacen un curso de topología directa, sin pasar por espacios métricos directamente, o sea, al inicio. Tal vez lo hacen así en el curso que lo van a dar en Yache, porque me dijeron que van a cambiar de profesor. El profesor va a ser Vladimir Ruiz. Él me dio a mí geometría diferencial, él nunca antes había dado topología, quien estaba dando topología es Wilman Brito. Y la vez que él me dio a mí, en nuestro curso empezó directamente con la definición de topología. Y eso es lo que la mayoría de cursos en otras universidades hacen. Entonces, supongamos que X es un conjunto. Una topología sobre X es una colección de subconjuntos de X tales que cumple tres condiciones. Es muy sencilla la definición y muy general. Recuerden que Tao sea una subcolección de subconjuntos de X, significa que Tao es su conjunto del conjunto potencia de X.
Eso significa que, bueno, recuerden que que el conjunto potencia de X es el conjunto formado por todos los conjuntos que están contenidos en X. Entonces, al decir que tau está contenido en el conjunto potencia de X, estoy diciendo que cojo algunos elementos de esa colección. ¿Ok? O sea, cojo algunos subconjuntos de X y le pido algunas condiciones. Le voy a pedir que el vacío y X, o sea, todo el conjunto, esté en tau. Le voy a pedir también que si cojo cualquier colección de subconjuntos que están en tau y los uno, esa unión está en tau. Entonces, prácticamente si cojo una familia indexada de conjuntos de la topología, lo que está diciendo la segunda condición es que al unirlos, esta unión está en la topología. Y es importante que esta familia es arbitral, es cualquiera. Ahora, la tercera condición es similar a la segunda, pero difiere en esta parte de aquí. Nos dice que si tomamos una colección finita de conjuntos que están en tau y la interceptamos, entonces el resultado también está en tau. En este caso de acá cogemos esta familia de conjuntos en tau y le pedimos que sea finita. Entonces decimos I es finito. Si I es finito, estamos diciendo que la cantidad de A sub alfas que estamos considerando es finita, o sea, va desde el 1 hasta un n para algún n natural. Y ahora formamos esta intersección, esta es la tercera condición, y esta intersección va a estar en tau. Y eso es todo. O sea, no hay nada más que eso, y siempre que tengan que demostrar que es una topología, que algo es una topología, van a tener que verificar estas tres acciones. Eh, este par, y es importante que sea el par, se llama espacio topológico, no solo la T o el tau. Los elementos de X se llaman puntos del espacio cuando le hemos dotado de una topología. Y los elementos de tau se llaman conjuntos abiertos. Esta es terminología y la vamos a usar bastante. Eh, la idea de conjuntos abiertos es que un conjunto abierto nos permite ver cosas, nos permite ver los elementos. Ya les voy a explicar a qué me refiero con los ejemplos que vienen adelante. Eh, Cuando la topología esté sobreentendida del contexto, lo vamos a omitir. Entonces, en vez de decir X, tau es un espacio topológico, yo voy a decir X es un espacio topológico. Entonces, lo que yo quiero decir en ese caso es que X tiene una topología con la que la he dotado, lo he dotado, y ahora es un espacio topológico. Pero el espacio es siempre el par. Lo que pasa es que uno hace un abuso de notación y dice X es un espacio topológico. Ya. Entonces, el primer ejemplo es el de la topología discreta. Esta es la topología que nos permite ver todo. Como acá este tau es un subconjunto de la colección que contiene a todos los conjuntos de X. Entonces, ¿qué pasa si en particular tomo a tau como toda esa colección? O sea, todo el conjunto potencia de X. Lo que pasa es que obtenemos una topología que se llama la topología discreta. Entonces, eh, todo elemento de aquí se convierte en un abierto, básicamente. El ejemplo es este de acá. Supongamos que X es un conjunto con tres elementos. X es uno, 2 y 3. Y entonces lo que hace la topología discreta es encerrar a cada elemento en un conjunto y solamente conteniendo ese elemento. Entonces por eso aquí está el uno en su conjunto, el 2 en su conjunto, el 3 en su conjunto, pero sí o no, que uno y 2 también es un subconjunto de X. Entonces, uno y 2 también tienen que tener un entorno, y ese es este entorno de acá. Y lo mismo pasa con uno y 3. Entonces, uno y 3 es este entorno de acá. Al formar estos entornos que estoy dibujando, es a lo que me refería cuando dije que nos permite ver los puntos del espacio. Y si sigo continuando así, pues lleno a todos los subconjuntos.
Este que lo dibujé acá es el conjunto vacío. Recuerden que el conjunto vacío y todo el conjunto en cuestión siempre van a ser parte de la topología. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, la topología trivial. La topología trivial es la topología más chiquita que uno puede definir en un conjunto. Entonces, supongan que X es un conjunto. ¿Cuáles dos subconjuntos siempre son subconjuntos de X? Bueno, siempre el vacío es subconjunto de X y siempre X va a ser subconjunto de sí mismo. Entonces, si consideramos a la topología que contiene solamente esos dos, esa colección es una topología. Y por la sencilla razón que satisface los axiomas de la definición. Entonces, ¿por qué satisface la condición uno? La condición uno nos pedía que, que el vacío y X están en la topología. Y esto es trivialmente verdad, pues porque así lo definimos. Ahora, ¿qué pasa si uno toma una familia en esta tabla? Bueno, solo hay dos casos, que sean vacío o X. Y si uno une el vacío con la X, siempre obtiene o el vacío o la X. Si todos son vacío, entonces la unión de los alfa va a ser vacío si alfa es vacío para todo alfa. Pero si alguno de ellos no es vacío, entonces la fuerza tiene que ser X. Y si uno de ellos es X, entonces esa unión me va a dar X. Y X está en tau. Entonces tau va a ser cerrado bajo la unión arbitraria de conjuntos. Y eso satisface 2. ¿Por qué satisface 3? Por un argumento similar. Si uno intersecta el vacío con la X o el X con el vacío, que es exactamente lo mismo, obtiene uno de estos dos. Y entonces así este par XT se convierte en un espacio topológico. La topología T, que es así, se llama la topología trivial. Y el espacio topológico, que es el par, se llama un, un- un espacio indiscreto. Entonces, opuesto a este ejemplo, que aquí nos permitía ver todos los puntos del espacio, la topología discreta, la topología trivial no nos permite ver nada. Entonces, los únicos entornos son todo este conjunto X grande y el vacío. Pero los puntos del espacio no nos deja ver, porque no tiene conjuntos abiertos a su alrededor. Por eso la topología trivial es la más chiquita que uno puede definir en un conjunto. En cambio, la topología discreta es la topología más grande que se puede definir en un conjunto. Entonces, siempre, si tenemos un conjunto y esta es la topología trivial y esta es la topología discreta, entonces siempre va a ocurrir que la topología trivial está contenida en la topología discreta. ¿Por qué? Bueno, porque la trivial solo contiene a estos dos y la topología discreta contiene a todo su conjunto. Como contiene a todo su conjunto, en particular va a contener al vacío y al X. Cuando eso pasa, cuando una topología está contenida dentro de otra, decimos que una es más gruesa que la otra. Digamos, si esta topología T1, digamos, está contenida en T2, entonces T1 es más gruesa que T2, que Tau2. Más gruesa, ¿por qué? Porque como tiene poquitos conjuntos abiertos, entonces tenemos que imaginarnos que ellos son como rocas que no están demolidas. Son rocas muy grandes. Son abiertos muy grandes que abarcan muchos elementos en su interior. En cambio, una topología que sea más grande, o sea, en este mismo ejemplo, T2 contiene a T1. Y en este caso decimos que T2 es más fina que T1. ¿Por qué más fina? Porque pensémoslo así. Si esta es la que contiene rocas más grandes, pero está metida dentro de este de acá, entonces significa que esta está más refinada, tiene más conjuntos abiertos. Entonces los conjuntos abiertos que voy a tener son más chiquitos, pero en más cantidad. Entonces esta figura de acá lo explica un poco mejor.
Esta es una topología gruesa, pero esta está metida dentro de esta otra topología. Y esta otra topología, en adición, tiene más conjuntos abiertos, pero son más chiquitos. Entonces, esa es la terminología de gruesa y fina. Eh, Tercer ejemplo. Consideremos, este ya es un ejemplo concreto, que X es el conjunto con cuatro elementos. A, B, C y D, no importa qué son, puede ser cualquier cosa. Eh, eh, sea sea Tao esta colección. Tiene al vacío, tiene X, tiene al singleton A, singleton B, perdón, dobleton AC, AB y este conjunto con tres elementos. Noten aquí que la B nunca se menciona. Entonces, con lo que les expliqué antes, ¿qué dirían? Dirían que la topología T no nos deja ver a D. Es como que no lo distingue. Es ciega respecto a D. Pero a A sí lo ve, a B sí lo ve. A C solito no lo ve, porque C no está aquí, no pertenece. Pero sí ve al conjunto AC. Y así lo mismo con los otros conjuntos. Eh, si uno verifica los axiomas de la definición de topología, ve que todo se cumple. El vacío y el X están aquí, por definición. Ya está el primer axioma. Segundo axioma, ¿cuál era? Verificar que la unión arbitraria de conjuntos en Tao se queda en Tao. Entonces, uno coge una unión arbitraria de conjuntos aquí, no sé, pueden coger cualquiera. Y como está construido, siempre nos va a dar un conjunto que está en T. No sé, cojamos este y este. Unamos este con este y este con este. Si uno este con este, me da este mismo, porque A está metido dentro de este conjunto. Y este conjunto AC también está metido en este otro conjunto, ABC. Entonces la unión de esos tres me da este mismo. Y este mismo está metido en tau. Entonces se satisface la condición de topología. Y así hacen las combinaciones con todos los otros conjuntos y le va a dar que la unión sigue. En la intersección es la misma idea. Es un ejemplo como de juguete. Siguiente, el de la recta real. Consideremos en la recta real la colección que contiene a las uniones arbitrarias de intervalos AB abiertos, con donde A y B son números reales. Entonces, este par R T sub R es un espacio topológico. Y este es el espacio topológico usual que uno trabaja con la recta real. Entonces, a esta topología le llaman topología usual. Ya cuando veamos espacios métricos en la siguiente clase, van a ver cómo más precisamente definir esta topología. Pero por ahora es así. Está formada por uniones arbitrarias de intervalos abiertos. Entonces imaginen que esta es la recta y lo que pasa es que uno tiene aquí intervalos abiertos, pueden estar por donde quiera, y uno los une y esa unión es, es un conjunto abierto de esta topología. Así son los abiertos de la topología en R, unión de intervalos abiertos. Vemos que se satisfacen las condiciones de la definición de topología. El vacío está en esta topología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno podría tomar el vacío como el intervalo abierto desde 1 hasta 1. Porque aquí, miren, esta topología se define así. Unidades arbitrarias de intervalos abiertos de esta forma. Pero no puse ninguna condición en el A y el B. No dije que A sea menor que B. En particular, yo puedo tomar A igual a B. Y si tomo A igual a B, que es el intervalo, ¿qué sería el intervalo AB? Bueno, es la colección de todos los números reales que están entre A y B. O sea, que son mayores que A y menores que B. Pero B es igual a. Como B es igual a, no hay ningún número real que esté entre un número A y ese mismo A. Entonces, esta condición siempre es falsa. Y como esta condición siempre es falsa, este conjunto tiene que ser vacío. No hay ningún elemento ahí. Ningún elemento satisface esta condición. Entonces, este intervalo AB es el vacío. Y aquí en particular yo le puse 1.
A y B son iguales a 1. Podrían poner cualquier otro, todos. Antes estaba el 0. Bueno, no importa. La cuestión es que, como hemos definido tau, eh, nos permite concluir que el vacío está en tau. Listo. ¿Por qué R está ahí? Bueno, porque R se puede ver como la unión de intervalos. Piensen en esta como la recta, aquí está el 0, y uno coge el intervalo abierto de -1 a 1, y luego coge el intervalo de -2 a 2, todos abiertos, y los sumo. Entonces, lo que pasa es que voy incrementando, y luego hago el -3 al 3, y luego desde el -4 al 4. Entonces, lo que está pasando es que estamos cubriendo la recta. Con cada unión de estos intervalos abiertos la estoy cubriendo cada vez más. Y si hago que este n recorra por todos los naturales, entonces estoy haciendo que se mueva a lo largo, esta unión se vaya creciendo a lo largo de toda la recta. Entonces eventualmente se va a ir a infinito. Y por eso es que en la unión total, digamos, sobre todos los naturales que están aquí, nos da el intervalo desde menos infinito a más infinito. ¿Y qué es ese intervalo? Bueno, es exactamente todos los números reales. Y por eso R está aquí. Otra forma de verlo, o sea, no es la única forma de verlo, solamente tienen que ver que se satisfaga esa condición. Entonces uno podría decir, "Mm, yo tengo la recta y cojo cualquier punto, X. Y sí o no, que X es mayor que X menos 1. Eso es verdad. Y sí o no, que X es menor que X más 1. ¿Verdad? Entonces, este intervalo de aquí nunca va a ser vacío. Y está bien. Y este X fue arbitrario. Entonces, si yo voy moviendo, imaginen que este X, que este intervalo se va moviendo a lo largo de toda la recta, ¿sí? Entonces, siempre va a estar como en un entorno. Y al hacer ese movimiento, eso va a representar la unión, entonces estoy cubriendo toda la recta. Y más precisamente lo que dibujé es hacer la unión sobre todos los números reales X en R. Y es la unión de los intervalos de esta forma, X menos 1, X más 1. Y así también obtienen R como la unión de intervalos abiertos, porque T sub R se define así, uniones arbitrarias de intervalos abiertos. Ok, la unión arbitraria de intervalos es un intervalo. Eh, Eso es falso. Consideren aquí la recta, tienen este un intervalo, tienen este un intervalo. Pero aquí hay algo. ¿Qué pasa si unen? Si los unen, les da, bueno, eso, todos los elementos que están en ambos intervalos. Pero la unión no es un intervalo. Sin embargo, la unión sí está en T sub R, porque T sub R es la relación de uniones arbitrarias de intervalos. Entonces, lo que escribe acá no es propiamente dicho, pero la definición de T sub R nos permite decir que la unión arbitraria de intervalos está en esa colección. Y ya. Entonces, básicamente, esta es la segunda condición, se fuerza por la definición de T sub R. La tercera, la intersección de una cantidad finita de intervalos es un intervalo, pues sí. Y eso lo van a hacer ustedes. Pero básicamente les doy una idea. Tienen un intervalo aquí y tienen otro intervalo acá. Entonces, ¿qué pasa si hacen la intersección? La intersección sería este pedazo que está aquí. ¿Nos dio un intervalo? Sí, nos da. ¿Qué pasa si ellos no se tocan? Si fueran así, por ejemplo. Bueno, si no se toca, la intersección es vacío. Pero ya vimos que el vacío está ante su R, entonces no hay problema. Entonces solamente consideren el caso cuando se tocan. Si se tocan, miren aquí, supongamos que este es A, B y este es C, D. Entonces, ¿cómo describo al intervalo formado por la intersección? Bueno, digo, es la C y es la B. Entonces, de alguna manera, esto va a ser el intervalo con la C en la izquierda, que sería el, el mínimo. Bueno, en este caso va a ser el máximo. Si A es menor que C, bueno, si supongamos que A es mayor que C como lo dije, entonces va a ser C, D. Pero traten de imaginar qué pasaría si
son arbitrarios, o sea que A puede ser mayor o menor que C. Entonces les va a salir una fórmula con el máximo y el mínimo. Vemos un ejemplo de una colección que no es una topología. Tenemos este conjunto X que tiene 5 elementos, A, B, C, D y E. No importa qué son, es arbitrario. Y T es esta colección. Tiene a la X, tiene al vacío, tiene al singleton A, al CB y al ACE. ¿Y por qué no es una topología? Bueno, digamos, la primera condición se cumple. El vacío y todo el conjunto están ahí. No hay problema. La segunda condición, se tiene que verificar que uniones arbitrarias de intervalos, perdón, de estos elementos en tau, estén en tau. Y desafortunadamente eso no ocurre. Porque si uno considera este singleton A y este conjunto CD y los une, nos da ACD, ¿verdad? Pero este conjunto ACD no está en Tau. Mire, no aparece aquí, no está enlistado. Entonces, como no está aquí, nos quiere decir que Tau no está cerrado bajo uniones arbitrarias y en consecuencia no es una topología. Y ahí podríamos concluir y ya está. Pero solamente por el ejercicio. ¿Qué pasa respecto a la tercera condición? ¿Será cerrado bajo intersecciones finitas? Bueno, a ver, cojamos este y este, a ver, y los intersectamos. A intersectado con CD, bueno, no tiene nada en común, entonces es vacío. El vacío está en tau, perfecto, no hay problema. Pero cojamos otro conjunto, no sé, cojamos este y este. ¿Y qué nos da? Nos da CB intersectado con ACE. Bueno, eso es lo que está en común, es la C. Solamente la C está aquí en ambos. Pero este singleton C no está en tau. Entonces, tau tampoco es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, no satisface ni la segunda ni la tercera condición. No es una topología. Y eso es todo. Estos ejercicios van a aparecer en la hoja de ejercicios que le voy a mandar. Son sencillos. A lo mejor, si me sobra tiempo, hoy resuelvo uno de estos. A ver, hagámoslo. Esta es una pregunta sencilla, creo. Consideremos X el conjunto de números reales y tau la colección de todos los subconjuntos infinitos de X. ¿Será tau una topología? Bueno, primera condición, ¿qué tengo que ver? Que el vacío y la X estén en tau. ¿El vacío está en tau? Bueno, ¿qué significa estar en tau? Aquí un conjunto, en este caso, A está en tau, sí, solamente sí, ¿qué pasa? Bueno, la condición que dice aquí es que sea infinito. Entonces, A está en tau, sí, solamente sí, A es infinito. Infinito. ¿El vacío es infinito? No, no tiene ningún elemento. El vacío es finito. Entonces, el vacío no está en tau. Y ya, ahí se acabó. Esta colección no es una topología. Sencillo. Sea X un conjunto infinito y P un punto en X. Muestra que ambas colecciones que están acá son topologías sobre X. Esta topología de acá se llama la topología cofinito. ¿Por qué? Bueno, el co viene de ser complemento. Y finito es porque estamos pidiendo que ese complemento sea finito. Entonces decimos cofinito. Así se le llama. Y eso es fácil. O sea, no se preocupen, eso es fácil. Y la tercera condición pregunta si esta es una topología. Dice X a un conjunto infinito. Y formamos la colección de todos los conjuntos de X, tales que o son X o su complemento respecto a X es infinito. Eh, no sé, les pregunto a ustedes, ¿será o no una topología?
Vamos a tomar un descanso de 4 minutos hasta las 10 y volvemos. Y hasta eso piensen en ello. Ok, ¿cómo les fue? Siempre que tengan un ejemplo de estos, traten de usar un ejemplo que sea sencillo. O sea, me refiero a, ya conocimos a la topología de R, entonces traten de usar a ella como sujeto de prueba. Imaginen que esta es la recta, bueno, una recta. Ahí. Y vamos a testear este problema aquí. Entonces, la condición para pertenecer a esta colección, esa condición es que ese conjunto, o sea, todo el espacio, o su complemento sea infinito. Entonces, supongamos que este es el cero y yo considero el intervalo
que va del cero hasta el más infinito. ¿Cuál sería el complemento? Complemento sería el intervalo desde menos infinito hasta el cero abierto, porque aquí lo tomé cerrado. Si acá lo tomase cerrado, entonces aquí el complemento incluiría al cero. ¿Ok? ¿Y qué pasa si lo hago al revés? O sea, tengo el cero y considero el conjunto que va desde menos infinito hasta el cero abierto. El complemento sería el intervalo incluyendo el cero hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, vemos que como hemos definido tau, tanto este intervalo como este intervalo están en tau. Entonces, este está en tau y este está en tau. Ya. Eh, pero ¿y qué pasa con la intersección? Porque miren, lo único que están compartiendo va a ser el cero. Tengo el intervalo desde menos infinito hasta el cero, lo intersecto con el cero hasta más infinito, a ver qué pasa. Bueno, solo hay el cero, entonces me da el singleton cero. Tanto este es infinito como este es infinito, porque están en tau, pero este no es infinito, entonces no está en tau. Y así hemos probado que, o sea, por tanto, que tau no es una topología. Y se acabó. Así. Ya, entonces ahora voy a seguir dando más definiciones de conjuntos. Bueno, definiciones de... Un subconjunto de un espacio topológico es cerrado si su complemento es abierto. Y aquí tienen que tener mucho cuidado porque a lo mejor en la cabeza uno tiene eh, no sé, el prejuicio de que o eres abierto o cerrado, blanco o negro, y así. Pero acá no, o sea, no pasa. Si un conjunto es abierto, eso no quiere decir que no sea cerrado. Y si un conjunto no es abierto, entonces eso no implica que sea cerrado. En otras palabras, abierto y cerrado no es la negación una de la otra. Entonces eso tienen que tenerlo cuidado. Pueden haber conjuntos que sean cerrados y abiertos a la vez. Por ejemplo, eh, ¿qué nos dice aquí? La definición es que un conjunto es cerrado si su complemento está en la topología. Entonces, bueno, consideremos un espacio topológico X tau. Sabemos que el vacío está en tau, ¿verdad? Por definición de espacio topológico. ¿Y qué pasa si hacemos este complemento? X quitado el vacío, como nos pide acá. Entonces, si le quito nada a un conjunto, obtengo ese mismo conjunto. Y sabemos que todo ese conjunto está en tau. Entonces, se satisface esta condición. Y por lo tanto, lo que se sigue es que el vacío es cerrado. Entonces, miren, el vacío es abierto. ¿Por qué? Porque está en tau. Y tomamos el complemento respecto a x. ¿Qué nos dio? X. X está en tau. Entonces el vacío es cerrado, porque su complemento está en tau. Si hacemos lo mismo con x, también obtenemos que x es cerrado. ¿Por qué? Bueno, si hacemos el complemento, nos da vacío. O sea, tengo un conjunto, le quito todo, me quedo sin nada. Me quedo con el vacío. El vacío está en tau. Entonces es abierto. O sea, el vacío es abierto. Pero como el vacío es el complemento de x, entonces x es cerrado, por esta definición de acá. Entonces, en conclusión, tanto el vacío como la X son abiertos y cerrados a la misma vez. Y pueden haber también conjuntos que no sean ni abiertos ni cerrados. Entonces, no es un blanco y negro aquí. No es que si es abierto, entonces ya no es cerrado, si es cerrado, ya no es abierto. No. Pueden pasar muchas cosas. Depende de la topología. Eh, Tengan cuidado cuando hagan pruebas con eso en el curso que lleven. Siguiente definición. Entorno. Tomemos un punto en un espacio topológico XT. Aquí X es un espacio topológico. Aquí estoy haciendo ese abuso de terminología que les mencioné. No estoy mencionando a la topología porque no la necesito.
Y en la mayoría de los casos va a ser así. No necesito darle un nombre a la topología, simplemente digo X es un espacio topológico. Ok, entonces sea P un punto de este espacio. Un entorno o una vecindad de este punto es un subconjunto U que contiene un abierto que contiene este punto. Y siempre tengan en la cabeza esta figura. Este es el punto, este punto está dentro de un abierto. Este abierto, los abiertos se dibujan así con la línea entrecortada para simbolizar que es abierto. Y esta U es cualquier conjunto. O sea, esta U no tiene que ser abierto, no tiene que, o sea, no tiene ninguna condición aparte de que tiene que contener a un abierto que contiene el punto. Y ya. Y pueden tener infinitos entornos. Entonces, si uno considera una U' así, por ejemplo, U' también contiene a esta U, y esta U contiene un punto. Entonces, tanto U como U' serían entornos de la P. Y no hay nada más. Algunos libros antiguos piden que un entorno sea un conjunto abierto. O sea, para esos libros antiguos que les comento, entorno es lo mismo que conjunto abierto. Recuerden que conjunto abierto es un elemento de la topología. Entonces, solían decir, una topología es una colección de entornos. Y la definición más común que yo he visto y la que me enseñaron a mí es que un entorno no tiene que ser necesariamente abierto. Pero lo que sí pasa, y eso es en todas partes, es que los entornos contienen a un abierto que contiene al punto. Y ya, eso es un entorno, no es nada más. Por ejemplo, pensemos de nuevo en la recta. Aquí está el cero. Formen un entorno de eso. Bueno, uno podría tomar el intervalo menos uno, uno. Y ese es un entorno, ¿sí o no? Sí, porque este intervalo menos uno, uno está contenido dentro del intervalo menos uno, uno previamente. Este es abierto, porque es un intervalo abierto, y contiene al ser. Entonces, este es el P que está en el dibujo, este sería el O y este sería el U. Y este uno tiene que, por qué ser este? O sea, podríamos tomar otro entorno, un entorno más así, más salvaje, y no sé, incluso no tiene que ser un intervalo. Podemos tomar el singleton menos 2, le unimos el menos uno hasta el 2 y le unimos el 3. Entonces, miren, este aquí es abierto, chévere. Este acá no es abierto y este de acá tampoco es abierto. Porque recuerden que en R los abiertos son uniones de intervalos abiertos. Los singletons no son uniones de intervalos abiertos, porque son solo puntos. Entonces, este entorno, en este caso, en este ejemplo, no es un conjunto abierto, pero contiene un conjunto abierto que contiene este punto. Esa es la idea. No sé si tienen dudas hasta ahora. Me pueden escribir o poner en el chat, como sea. Si no, ya paso al siguiente. Ok, siguiente, bases y subbases. Recordemos de álgebra lineal que una base era una colección chiquita que nos permite especificar todo el espacio. Y solíamos decir, una base nos permite escribir a cualquier elemento del espacio topológico como una combinación lineal de los elementos de la base. Todo elemento del espacio vectorial es una combinación lineal de los vectores de la base. Esa era. Acá en topología hay una noción similar, entre comillas, pero con ciertas diferencias. La idea es que una base, como en álgebra lineal, es una colección más chiquita que nos permite describir a todos los abiertos. Entonces, una topología, digamos Tao, contiene mucha información, tiene muchos intervalos, muchos conjuntos abiertos, perdón. Entonces, lo que quisiéramos es reducir la cantidad de información. Y esa colección reducida que satisface ciertas propiedades la llamamos base.
La idea es que en un espacio topológico, cualquier elemento de la topología, cualquier abierto, se puede ver como la unión de los elementos de la base. Entonces, esta unión haría como el papel de la combinación lineal de álgebra lineal. Y eso es todo. Una base es un subconjunto de la topología, tal que todo elemento de la topología es una unión de algunos elementos de la base. O sea, para todo elemento de la topología existe una subcolección de la base, tal que ese elemento es la unión de los conjuntos que están en esa colección. Puede ser que vean esto escrito así como A, unión, C caligráfica. Por cierto, no lo dije, siempre que escriba así, B, C, tau, son caligráficas. Entonces no es lo mismo cuando escribo B que cuando escribo B caligráfica. Se entienden como diferente. ¿Ya? Y cuando lo escribo así, o sea, esto es notación diferente, pero significa lo mismo. Lo que significa es que estoy tratando a este como un operador que toma todos los elementos de aquí y los une. Y es exactamente lo mismo de acá. Pero solo es notación, no se preocupe. Ok, entonces, en resumen, de nuevo, una base es un subconjunto de la topología que nos permite ver a cualquier abierto como unión de los elementos de esa base, de algunos elementos de esa base. No tienen que ser todos. A los elementos de la base los llamamos abiertos básicos o Basic Open Set. Veamos algunos ejemplos. Consideremos a X, un conjunto cualquiera, dotado de la topología discreta. Entonces, la colección de todos los singletons, recuerden que un singleton es un elemento, es un conjunto con un solo elemento, es una base para la topología discreta. ¿Se acuerdan que les dije que la topología discreta es como que la topología que nos permite ver todo? Bueno, pues esto más o menos se relaciona con eso porque está tomando cada singleton y le está dando como que importancia, le está dando relevancia. Entonces me dice, tú vas a ser capaz de ver a este singleton X para todo X. Entonces ves todo. Es la topología que lo ve todo, y la más fina. Eh, y es una base. ¿Por qué es una base? Bueno, pues porque si uno tiene un conjunto cualquiera, digamos, tomas un subconjunto A de X. Y un conjunto siempre está determinado por sus elementos. Entonces, sí o no, que uno puede escribir que A es igual a la unión de todos los X que están en A. Bueno, si uno lo piensa trivialmente, si cojo cada elemento de A y lo voy uniendo, entonces a la final vuelvo a obtener A. No estoy haciendo nada, es como que simplemente estoy deshaciendo eh, A, lo estoy reescribiendo. El chiste es que cada uno de estos singletons está en esta base. Entonces, se cumple la definición de acá. Como el conjunto que consideré fue arbitrario, entonces lo que he mostrado es que todo conjunto, todo subconjunto de X se puede ver como una unión de singletons y en otras palabras, todo conjunto, subconjunto de X es una unión de los elementos de esta colección. Por tanto, es una base. La colección es una base para la topología discreta. Ojo que aquí que nos dieron un espacio topológico, ya nos lo dieron el espacio topológico, nos dice qué condiciones tiene que satisfacer cierta colección de abiertos para hacer una base. Como que tú tienes aquí tu espacio topológico, es enorme. Y mira si es que alguna colección aquí chiquita satisface esta condición. Y si la satisface es una base, si no la satisface no es una base. Pero podríamos empezar al revés. De nuevo, recordemos de álgebra lineal que, no sé, en R2, por ejemplo, ¿cuál era la base canónica? Era el, el par de vectores y j. Entonces, estos generaban a cualquier otro vector de R2. Pero no tienen que ser estos, o sea, no son los únicos que generan R2. Uno podría considerar, no sé, a este vector de acá y a este vector de acá. Bueno, y tiene un ángulo mayor que cero,
Entonces son linealmente independientes, son dos, exactamente dos, entonces generan a todo R2. Entonces, asimismo como pasa en álgebra lineal, un mismo espacio vectorial en este caso tiene distintas bases, así también pasa en la topología. Un espacio topológico puede tener distintas bases, o sea, puede tener infinitas bases. Y todas esas bases dan lugar al final a la misma topología. Pero si uno empieza con una base, esa base determina una única topología. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo otro ejemplo. Consideremos esta colección de los intervalos de esta forma. Otra vez en R. R va a ser nuestra fuente de ejemplos. Bueno, sabemos cómo son estos intervalos. Estos intervalos son los que contienen a todos los X, tales que X es mayor o igual que A por este corchete y es estrictamente menor por este paréntesis que B. Entonces, esos son los intervalos de esta forma. B es una base en R, eso lo pueden demostrar. Y la topología que genera se llama la topología de límite inferior. Bueno, porque aquí está cerrado y este está abierto. Y el espacio topológico se llama la línea de Sorgenfrey. En el curso de topología seguro lo van a tratar varias veces. Otro ejercicio, bueno, un ejercicio aquí. Este va a aparecer en la guía. Entonces nos dice, considere a X, este conjunto con cuatro puntos, dotado de esta topología. Encuentra una base para tal. Bueno, no es difícil, solamente tienen que ver que se satisfaga la definición. De nuevo, solamente tienen que ver que todo elemento de la topología, se puede ver como una unión de los elementos de la base. Yo tengo que proponer mi base. Entonces, inspeccionemos. Al vacío y al X simplemente los dejamos de lado porque ellos siempre están ahí. Y nos concentramos en todo lo demás. Entonces vemos, está la A, está la B, está la AC, AB, ABC. De nuevo, aquí la D nunca apareció. Entonces la D no se distingue en esta topología. No hay problema. Pero digo, ¿cuáles son? O sea, yo quisiera ver a este como unión de elementos de mi base. Igual a este, a este. Miren, aquí la A ya apareció acá. Aquí la C todavía no aparece. Entonces, eso me sugiere que, o sea, miren, todos tienen A. A. Eso me sugiere que mi base tiene que contener a este como mínimo. ¿Ok? Este tiene la B, este tiene la B, eh, este no la tiene la B. Entonces, ¿será que este singleton tiene que estar en la base? Bueno, si nos olvidamos de todos los demás y ups, si nos olvidamos de todos los demás y nos concentramos en esta B, digo, ¿cómo hago que esta B sea una unión de los elementos de mi base? Solo hay uno. Entonces, a fuerza, este tiene que estar en la base también. Por la misma razón de este. Entonces, a fuerza, estos dos tienen que estar en la base. Entonces, mi base va a tener al singleton A, al singleton B. Me pregunto, ¿será ya esto suficiente para generar a tau? No. ¿Por qué? Porque me falta construir este, por ejemplo. A este ya lo puedo construir, ¿sí o no? Tomo este y este, los uno, me da AB. No hay problema. A ver a ver a este, a C. ¿Qué pasa si pongo C? Si pongo C, entonces, como la base tiene que estar metida dentro de la topología, estaría diciendo que C, que este singleton C, está en la topología. Pero eso no es verdad. Aquí C nunca aparece. Entonces, no puedo poner así. Entonces, ¿cómo hago que aparezca este abierto? Bueno, lo pones ahí mismo. AC. Y ahora a la fuerza está en la topología. Bueno, está en la base. ¿Y será esto ya suficiente? A ver, veamos. Este y este, o sea, este se pueden construir. Este está a la fuerza. AB ya lo vimos. Y ABC, bueno, si unes los tres, A unido con B unido con AC, nos da ABC, que es este de acá. Entonces, listo. Esa es la base. No hay problema. Eh,
pero una cuestión, no se olviden que tienen que generar a todos los... sí, Johnny PNR, sí. Ajá, dime, John. Ah, que justo iba a preguntar que, bueno, supuse que lo ibas a decir ahorita y por eso bajé la mano Ajá, otra vez. Iba a preguntar que si tienes que formar a X, entonces estaría ajá. faltando D, pero D no lo tenemos dentro Sí, de tab. exacto. Entonces, Ujú. iba a preguntar qué hacemos ahí. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Entonces, como tú ya observaste, si pongo D, entonces estaría diciendo que D está en la topología, pero D no está, ¿verdad? Entonces no lo puedo poner. Lo que hago entonces es que pongo a toda la X. Y eso no hay problema. ¿Por qué? Porque la X, recuerda, siempre va a estar en la topología. Entonces ponemos a todo el espacio y ya esa es solución. Incluso puedes poner al vacío. Y recuerden que el vacío y la X siempre va a estar en la topología, así que no hay problema con eso. El vacío lo pueden ver como la unión de la familia vacía. Si ven un libro de teoría de conjuntos con más tiempo, van a ver que el vacío se puede obtener como la unión de la familia vacía y así pueden mostrar que la primera condición del axioma de definición de topología se sigue más fácil, ¿no? Pero en general eso es trivial, es fácil. Ya, entonces este problema les va a venir en la guía. Solamente tienen que escribirlo bueno. Listo. Ahora, ¿qué es una subbase? Si una base nos permitía como especificar al espacio topológico con menos conjuntos, entonces una subbase va a reducir aún más la cantidad de información necesaria para escribir al espacio topológico. Lo que hacemos es que, digamos, uno ya tiene una base del espacio y a esta subbase se la reduce aún más. Perdón, a esta base se la reduce aún más. Y esta colección más reducida se llama subbase. Entonces, con esta subbase, primero generamos a la base. Y luego ya con la base, con lo que vimos anteriormente, generamos a la topología. Entonces, ese es el camino. Subbase eh, se actualiza base y base se actualiza topología. Entonces, así vamos diciendo en ese orden. Ya, pero ¿qué es una subbase? Formalmente, sea XT un espacio topológico. Una subbase para esta topología es un subconjunto de la topología tal que al formar esta colección obtenemos una base. Así. Y así de sencillo. ¿Y qué es esta colección? Es la colección de uniones, perdón, de intersecciones finitas de elementos de la subbase. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Es lo mismo que cuando tenían la suma desde I1 hasta N. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, esto de acá? Sería, lo voy a escribir aquí, V1, resultado con V2, resultado con V3, y así sucesivamente hasta V. Y es finito, o sea, uno termina. Uno, dos, hasta N. No se va indefinidamente, tiene que terminar, tiene que ser finito. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque recuerden la tercera definición del, perdón, el tercer axioma de la definición de topología. Está acá. Nos dice, la intersección de cualquier colección finita de conjuntos que pertenecen a Tao también pertenece a Tao. Entonces, acá, ¿dónde estaba? Al formar esta intersección finita, estoy forzando esa condición 3. Ya, eso es todo. Es como que a la fuerza se hacen las cosas. Más o menos así van a ser las demostraciones que sí. Eh, Aquí una nota que dice. Ah, ya, ok. Creo que ya les comenté más o menos esto. Antes en la definición nos dieron un espacio topológico, nos dijeron, mira qué condiciones puede una subcolección satisfacer para hacer una base. Ahora queremos ir al revés. O sea, queremos empezar con una colección de conjuntos que satisfaga ciertas condiciones y con ella generar una topología. Y esa topología va a ser única. Así como en R2. O sea, uno podría empezar como el plano, tomas este vector y tomas cualquier otro, me dice, forma todas las combinaciones lineales.
Bueno, como aquí son linealmente independientes, todas las combinaciones lineales serían todo el espacio. Entonces, ¿cuál sería la condición en este caso, en álgebra lineal? Ser linealmente independientes. Vamos a buscar las condiciones aquí en topología para que una subcolección sea una base. Entonces, eso viene por la siguiente proposición. Sea X un conjunto, cualquiera. Un subconjunto del conjunto potencia, o sea, una colección de subconjuntos de X, es una base para cierta topología definida sobre X, si solamente si satisface dos condiciones. La base cubre a todo el conjunto y segundo, toman cualquier par de elementos en la base, entonces ellos se pueden ver como unión de elementos que están en la base también. O sea, su intersección se ve como unión de elementos de la base. Esto de acá se puede escribir más precisamente así. Toman C que está en esta colección C y los van interceptando. Eso todo. Perdón, los van uniendo. O sea, de nuevo, toman cualquier par de elementos de la base, encuentran una subcolección de B de la base y muestran que la intersección de A y B es la unión de estos elementos de C. No es nada más que eso. Y bueno, ¿cómo se demuestra esto? A ver, hagamos el primer lado. Supongamos que esta colección es una base para alguna topología en X. Queremos demostrar estas dos condiciones. Todo elemento de Tao es la unión de elementos de B. En particular, X es la unión de elementos de B, ¿verdad? Entonces, X se puede ver como la unión de elementos en la base. Y ya está. O sea, así de sencillo sale este par. Ahora, segundo, queremos ver esta que satisface este de acá. Tomemos dos elementos de la base. Como la base es una subcolección de la topología, entonces, si A y B están en B, entonces A y B también están en Tau, ¿verdad? Pero luego, usando la definición de topología, el axioma 3, obtenemos que la intersección de estos dos también está en Tau, porque Tau es cerrado bajo intersecciones finitas. Eso responde a esta pregunta. ¿Por qué? Por el tercer axioma de la definición de topología. Ahora, dado que B es una base para J, existe una subcolección de B tal que esta intersección, perdón, aquí está mal, es la unión de elementos de esta colección. Y ya está. O sea, como supusimos que B es una base, ya la demostración de este lado es prácticamente inmediata. No hay mucha cosa que hacer. El otro lado nos va a costar un poco. La demostración es media larga. Creo que... No, no tanto. Ya. Supongamos que estas dos condiciones se cumplen. O sea, le voy a tomar un screenshot para ser más fácil seguir. ¿Sí? Ya. Supongamos que uno y 2 se cumplen. O sea, la colección B cubre a X y se cumple que tomo dos elementos de la base y su intersección es la unión de elementos de la base. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es demostrar que esta colección genera una topología. Mira lo que dice acá. Esta colección es una base para cierta topología. ¿Cuál es? La prueba nos dice es esta. Demostraremos que esta colección es una topología y que B genera esta base. ¿Qué significaba ser base? Significaba que todo elemento de la topología se puede ver como unión de elementos de la base. Aquí a la fuerza estamos haciendo que eso sea verdad. Cogimos subcolecciones de la base y unimos esos elementos. Y ya. Pero hay que mostrar que esta T sub beta, perdón, T sub B es una topología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar los tres axiomas de la definición. Que el vacío y la X estén en la topología. Bueno, ¿por qué el vacío está en la topología? O bueno, aún no he mostrado que la topología propiamente debería decir por qué el vacío está en T sub B. Bueno, por definición. Porque, ¿qué pasa?
Recuerden que el vacío es un conjunto de todo conjunto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tomo esta C como el propio vacío y hago esta unión? ¿Se imaginen que aquí la C lo estoy tomando al vacío? El vacío no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa si uno conjuntos que están en el conjunto vacío? Obtengo el conjunto vacío. Entonces, por eso el vacío está en T sub B. Ahora, ¿por qué X está en T sub B? Eso se sigue de la primera condición. Nosotros habíamos supuesto estas dos condiciones, recuerden. Bueno, nos dice X es la unión de B, o sea, de los elementos que están en B. Y ya, así se sigue que X está en T sub B. Bueno, T sub B es por definición esto. Entonces, miren, la similitud entre esto y esto. En este caso, lo que estamos considerando es B contenido en B. Unimos todo lo que está en B, obtenemos esto de acá, que es X por la suposición, y nos da X que está en T sub B. Lista la primera condición. Segundo, tenemos que ver que es cerrada bajo uniones arbitrarias. Bueno, entonces haces lo de siempre. Supones que tomas una familia arbitraria de elementos de esta colección. Queremos ver que si unimos todos estos de aquí, entonces su unión está en la colección. En otras palabras, queremos ver que T sub B es cerrada bajo uniones arbitrarias. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que usar la definición de... Voy para allá. Chao. Tenemos que usar la definición de B, T sub B. Como cada uno de estos T sub alfa está en T sub B, entonces, ¿qué se sigue? Se sigue que cada uno de estos señores es de esta forma, porque T sub B es esa colección de conjuntos de esa forma. Entonces, por eso podemos escribirlo de esta manera. Como esta colección es, o sea, puede ser cualquier colección, esta colección C sub alfa depende del alfa. Entonces, yo cojo un A sub alfa y obtengo una colección C sub alfa, porque este alfa hace esa dependencia. Es como que está haciendo una doble lista, digamos, este Juanito Pérez, y tiene tantas dobles. No sé. Ahora, esta unión, si usamos esta definición de cada A sub alfa, nos da la unión sobre los A sub alfa, pero reemplazamos, o sea, sustituimos esto que escribimos acá. Simplemente desarrollar la definición, nos queda esto de aquí. Ahora tenemos una unión de una unión. Y por teoría de conjuntos, ¿qué nos da? Eso nos da la unión de todos los C, donde los C recorren sobre esta unión. O sea, ahí simplemente hay que aplicar un truco de teoría de conjuntos, nada más. Y bueno, esta colección está contenida en la base, ¿sí o no? Porque, ¿qué pasa si uno toma un conjunto A y B que son subconjuntos de un conjunto C? Entonces, como ambos son subconjuntos, la unión también es un subconjunto, ¿sí o no? Y eso es lo que estoy usando acá. Todos los C sub alfa son subconjuntos de B, entonces la unión de los C sub alfa es un subconjunto, es una subcolección en este caso. Y luego, por cómo está construido, o sea, miren esto de aquí y miren esto de acá. Esta U es como esta U y esto C, bueno, debería hacerlo aquí. Esta U, estas U son las mismas y estos C son estos C y esta C es este de aquí. Entonces tienen la misma forma estas dos cosas. Y bueno, de ahí se sigue que la unión está en efecto en la colección de sub B. Entonces, listo, mostramos que es cerrado bajo uniones arbitrarias. Ahora queremos ver que es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, ¿qué hacemos? Uno diría, o sea, recordando la definición del axioma 3 de la definición de topología, nos decía, toma una colección finita de elementos de la topología y muestra que su intersección tiene que estar ahí. Entonces, uno formalmente haría esto. Tomas A sub n con n desde
1 hasta un n mayúscula. Es finito, porque el n es un entero positivo. Entonces, o sea, la tomamos en la topología, en este caso en T sub b. Lo que quisiéramos mostrar es que esta intersección de los a sub n con n desde 1 hasta n mayúscula está en T sub b. Pero podemos hacer un fácil argumento inductivo de decir, como la intersección, o sea, se mantiene, uno intersecta dos cosas y luego la intersecta con otra, obtiene Z. Y luego con otra, obtiene Z. Se va haciendo más chiquito. Entonces, lo que pasa es que lo vas haciendo uno a uno. Primero tomas dos, luego tomas tres, luego cuatro, así sucesivamente hasta que completes los n. Pero si puedes hacerlo para dos, ya puedes hacerlo para tres. Porque si haces A intersección con C, bueno, perdón, A intersección con B, te da eso y luego tomas a este y le intersectas un C. Entonces ahora tienes uno y otro. Entonces a este lo tratas como que fuera un solo conjunto. Entonces eso significa hacerlo inductivamente. Ahora cuando consideres otro, vas a tratar a esto de acá como uno solo, lo intersectas. Entonces por eso es que basta hacerlo para dos. Y así está la prueba de aquí. eh, Basta tomar un par de conjuntos en esta topología y mostrar que la intersección está en esta colección. No, no es una topología todavía, perdón. Tomamos en esta colección y mostramos que su intersección está ahí. Si A y B están ahí, entonces por definición de T sub B, recuerden que era esta de acá, formada por uniones arbitrarias de subcolecciones de B. Entonces, ellos son de esa forma, precisamente de esa forma. Son uniones de colecciones, de algunas colecciones de B. Entonces, le he puesto un C sub alfa y un C sub beta. Le podría haber puesto aquí, para ser más descriptivo, C sub A y C sub B, porque dependen de A y de B. Pero no importa. Podrían ponerle C1 y C2 también, caligráficas. Ahora, si formamos la intersección, es simplemente sustituir. Tomas esto de A, lo pones aquí. Tomas esto de B y lo pones esto de aquí. Y ahora usas las propiedades de la intersección. Entonces, ¿qué era hacer eso? Por el repaso del inicio era meter este conjunto, este o este, en el otro. Entonces, nos queda esto aquí. En este caso lo que hice fue meter este dentro de acá. O sea, trátenlo como que fuera un solo conjunto. Y ya. Trátenlo como que fuera esta cosa, así, intersectada con B. No sé. Y este B es este de aquí. O sea, simplemente tienen que tratarlo abstractamente como que fuera una sola cosa. Solo son un conjunto de símbolos ahí y nada más. Ahora, esto de aquí, le vuelvo a aplicar la misma idea, meto la C, me queda esto de aquí. Entonces, lo que he obtenido es una unión de una intersección. La notación se puede poner un poquito, eh, tal vez, abundante, pero se tienen que acostumbrar a eso. Ok, y ahora entonces por la suposición, supusimos que 2 se cumple, entonces la intersección se va a poder escribir como una unión de los elementos de alguna subcolección. Entonces eso es lo que estoy usando aquí. Si reemplazo esto, o sea, en particular esto es verdad para C y D, puedo reemplazar este C y D que aparece aquí por esta unión. Y luego me queda una unión, de una unión, de una unión. Pero ya habíamos mostrado que la T sub B es cerrado bajo uniones arbitrarias. Entonces, unir, nos va a dar una colección que sigue en la topología. Y bueno, eso termina la prueba. Tal vez no lo dije, tal vez debería hacerlo. Pero como T sub B es la colección formada por conjuntos de esta forma, uniones, entonces de acá, de esta unión, porque voy a tener esta unión, de esta unión, de esta unión, entonces se sigue que eh, esta triple unión está en T sub B. Y bueno, eso completa la prueba. Como ejercicio podría mostrar que esta T sub B en efecto es única. Eso es sencillo. O sea, ¿qué significaría mostrar que es única? Muestren que hay otra. Entonces, una prima, digamos. Lo que queremos ver es que
son iguales. ¿Y qué significa ser iguales? Es mostrar que la una está contenida en la otra y viceversa. Eso es. No hay mucho más que eso. La prueba es corta. Ahora en ejemplo, sea acá el conjunto de todos los recíprocos de los naturales. Entonces, ¿qué es esto? Los naturales para mí son los enteros positivos. Eh, bueno, el uno, el 2, el 3, el 7, etcétera. Y los voy a llamar enteros positivos, no les voy a decir naturales. Enteros positivos. Entonces, este es uno entre uno, que es uno entre 2, uno entre 3, uno entre 4 y así sucesivamente, indefinidamente. Ahora, la topología K es la topología generada por esta base. Tienen este pedazo aquí que ya lo conocen. Olvídense de que esto existe. Ya habíamos visto esto. ¿Qué es? Esto es la base de la topología de R. Porque recuerden que la topología de R era la topología formada por uniones arbitrarias de intervalos. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, de intervalos abiertos. Estoy tomando intervalos abiertos arbitrarios y esa va a ser mi base. Si solamente tomara este pedazo, como les dije, olvídense de este, y muestro que esto es una base, pues me da la topología usual de R. Pero si le añado este pedazo de acá, entonces obtengo una base que me da lugar a la topología K. Y esta topología la van a ver en el curso formal. O sea, deberían verla en el curso formal. Topología K. Dado que este pedazo genera la topología usual, se sigue que la topología K contiene a la topología usual. Y entonces, ¿qué decía la terminología? Pues como la topología K es más grande, como es más grande, ella es más fina. Entonces, ¿es más fina que quién? Es más fina que la topología usual. O equivalentemente, como la topología usual está contenida en la topología K, ¿qué podríamos decir? Que la topología usual de sub R es más gruesa que la topología K. Son formas equivalentes de decirlo. Esto y creo que lo comenté. Una base genera una única topología, pero una topología puede tener más de una base. El ejemplo de R2. Recuerden eso. Hagan las analogías con esos ejemplos. Este ejercicio va a venir en la guía también. Muestra que estas son bases de... Aquí, si le pusiera R, sería inmediato, pero le puse Q. Y la idea para demostrar esto es usar que, no sé si vieron análisis real, pero si lo vieron, buenazo, porque Q es denso en R. Entonces, esto significa que si uno toma un número real, entonces existe una sucesión de racionales que convergen a este X. Entonces, uno encuentra que existe una colección de Rn contenidos en Q con la propiedad de que los Rn convergen a la X. Y usando esto, pueden demostrar que este de aquí es una base para la topología. Más precisamente, ¿qué quería uno mostrar? Es que todo elemento de la topología de R se puede ver como unión de los elementos de esta base, ¿verdad? Entonces tomen un elemento, un A abierto. Empiecen con un intervalo abierto. A y B son reales cualquiera. Entonces, ¿qué harían? Por un lado, encuentran una secuencia que converja A. Entonces van a poner el límite de los Rn que converjan a... Bueno, como el límite es igual a... no hay problema. Y luego toman el límite, o sea, similar para la B. Entonces toman unos Qs. Y bueno, esto es el límite de los N, de los Rn, Qn, pero este Rn y este Qn son racionales. Entonces, lo que logré es ver que este intervalo B es un límite de estos intervalos con puntos, con extremos racionales. Pero ¿qué es un límite de conjuntos? Me dirán. Buena pregunta. Un límite de conjuntos es la unión. Ya.
Y esto. Y así muestran que un intervalo se puede ver como unión de intervalos con puntos racionales. Y la idea para acá es la misma. Lo chévere de esta base es que es contable, o sea, es chiquita. Contable significa que uno puede empezar a contar, pero no puede parar de contar. Entonces empieza a contar, dices uno, 2, 3, 4, pero no puedes parar. Llegas a un n y siempre tienes un n más uno, más 2, más 2, más 3, etcétera. No puedes parar. Eso es contable. Y si paras, es finito. Entonces tienes uno, 2, 3, 4, n. Es finito. Ahora, si no puedes ni empezar a contar, es incontable. O sea, no puedes poner en una lista, es incontable. No puedes hacer uno, 2. Porque si pasas del uno al 2 te saltaste un chorranazo de números reales. Eso sería incontable. Eso formalmente lo debieron haber visto en el curso de fundamentos. Ok. Subespacios topológicos. Este es cortito. Ya se acabó. Sea que es un espacio topológico y A un subconjunto de X. Este A de aquí está fijo. Entonces piénsalo como que ya a ese conjunto lo tomamos en cuenta y no se mueve de ahí. Formamos la colección de todos los subconjuntos que son de esta forma. O sea, este A lo intersecto con todos los abiertos del espacio. Si voy formando todas esas intersecciones, obtengo una topología. Y esa topología se llama la topología inducida de X sobre A. Y ese par se llama subespacio de X. Noten aquí que este A que tomé fue arbitrario. Entonces, en otras palabras, todo su conjunto de un espacio topológico se puede convertir en un subespacio topológico. Y la idea que tienen que tener en la mente es esta figura de acá. La X es el espacio, el A es el candidato a subespacio o el subespacio. Y, y los abiertos de este subespacio van a ser de esta forma. O sea, tienen el A y lo intersectan con abiertos del espacio grande. Este B representa un abierto del espacio grande. Y este pedazo, solamente este pedazo de aquí, sería el abierto del subespacio. Entonces, noten aquí que este U es así entrecortado aquí, pero acá está cerrado, como que una frontera, pero acá está abierto. Entonces, los abiertos de la topología inducida en un subconjunto pueden ser a lo mejor un poco raros, pero no mucho. Aquí otra expresión continua definida en un subconjunto de un espacio topológico, tienen que considerarlo con la topología inducida. Y así. Algunas propiedades, si A es un subespacio de X, entonces un subconjunto de A es cerrado, aquí debería decir en A, cerrado en A, porque estoy respecto a la topología que le di a A, si se puede ver como la intersección de A con un cerrado. En cambio acá, miren la similitud de esto. Estoy declarando acá que los abiertos de la topología inducida son de esta forma. A intersectado con un abierto. Y esos son los abiertos. Acá, en cambio, estoy diciendo que los cerrados son de esta forma. A intersectado con un cerrado del espacio grande. Entonces, eso se puede demostrar simplemente usando lo del complemento. Segundo, un U es un abierto en X, si solo así. Todo punto de U tiene un entorno en X tal que la intersección es abierta en. O sea, esta proposición, esta propiedad la puse aquí solo para rellenar, o sea, no creo que la use, pero está ahí. No lo voy a demostrar tampoco. Tengan cuidado con esto. Eh, que un conjunto sea abierto en un subespacio no implica que sea abierto en todo el espacio. O sea, acá en esta figura, por ejemplo. Miren aquí. El subespacio es A, es este triángulo. Y el abierto de A
es este pedazo de aquí. Este pedazo de aquí es abierto en A. Pero si uno se olvida de este triángulo A, de este triángulo ahí, y solamente considera esto, esto no es abierto aquí, porque recuerden que esta línea estaba sólida. Ups. Eh, Disculpe. Ok. Entonces, simplemente esa observación. Pero la conversa es verdad. Si uno tiene un abierto en el espacio grande, ese abierto va a ser abierto en la topología inducida. ¿Por qué? Porque si uno intersecta un abierto con un abierto, te da abierto. La intersección de dos abiertos es una intersección finita, te da un abierto. Ahora, ejemplo. Considera a los enteros positivos como su espacio de R. Entonces tienes aquí tu recta, consideras a los enteros positivos uno, 2, 3, así sucesivamente. Y uno sabe que los abiertos de R son uniones de intervalos. Entonces, ¿cómo sería la topología inducida en los enteros positivos? Bueno, tomas aquí, por ejemplo, un intervalo y se me cortó. Hola chicos, perdón, se me cortó, ¿me pueden escuchar? Sí, yo sí te escucho, no sé los Dale, demás. Sí, sí se escucha. dale, gracias. Perdón por eso, ya acabamos. Ah, ya, ¿qué estaba diciendo? Ah, ¿cómo es la topología en los enteros positivos? ¿Qué pasa si intersectas este intervalo con este punto? Te da el punto. Hace lo mismo acá, te da el punto. Y entonces siempre estás obteniendo los puntos, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que como intersectas un intervalo con un solo punto, estás obteniendo una colección de todos los puntos. En otras palabras, estás obteniendo la topología discreta. ¿Por qué? Por lo que mencioné. Intersección de un intervalo, no sé, el 0, 2 con el punto 1. ¿Qué te da? Te da el 1. Entonces estás como discretizando. Segundo, el intervalo 0,2 tomado como subespacio de R es abierto. ¿Por qué? Porque en la topología siempre todo el espacio y el vacío son abiertos. Entonces, en este caso particular, mi todo espacio sería este pedazo de aquí. O sea, él se convierte como que en mi nuevo objeto de estudio. Él es mi todo. Porque un subespacio es un espacio en sí, solamente que está metido dentro de un espacio más grande. Entonces, él es abierto. Y también es cerrado, porque recuerden que el vacío y todo el espacio son abiertos y cerrados. Pregunta, ¿será este intervalo abierto en 0,2? Bueno, uno mira la definición de la topología inducida y se da cuenta que sí, porque imagina que esta es la recta y aquí tienes el 0,2 y aquí tienes el 0,1. Entonces quisieras ver que este es abierto. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes ver como la intersección de, de este 0,2 con algo que te fuera. Voy a poner un tomas el intervalo -1, 1. ¿Verdad que el intervalo -1, 1 abierto es abierto en la topología de R? Y si intersecto eso, -1, 1, con el 0,2, 0,2 abierto, cerrado, me da el 0,1. Y se cumple la forma de los abiertos de la topología inducida. Mira. Aquí en nuestro ejemplo este sería 0,2 y lo intersectan aquí con el -1. Este sería el. Entonces la respuesta es sí. Ese intervalo es abierto en 0,2. Sí. Y en 0,2, bueno, eso se lo dejo a ustedes. 0,2 abierto. Como comentario final para terminar, la topología inducida es transitiva. O sea, tienes aquí todo el espacio X. Y luego tienes un subconjunto B. Y luego tienes un subconjunto A.
Al B lo podemos ver como subespacio de X. Pero ahora, si me centro solo en B y me olvido de X, entonces el A es un subespacio de B, ¿verdad? Pero luego recuerdo que hay un X, un espacio grande. Entonces, ¿cuál es la relación de que A sea subespacio de B con que A sea subespacio de X? Este comentario de acá nos dice que es lo mismo, o sea, es transitivo. Si uno toma la topología inducida en A por B, por la topología inducida en B, obtiene la topología inducida en A por todo el espacio. Como que, en otras palabras, te está diciendo, en vez de ir paso por paso, ve directo. En vez de pasar por la B y luego llegar a la A, olvídate que existe la B y haz directamente la topología inducida. Y bueno, eso es todo. Eso es lo que les quería comentar hoy. No sé si tienen alguna duda, aún quedan 3 minutos. Chaco, ya. A ver, mañana veremos espacios métricos, las bolas de entorno, las normas métricas equivalentes y la topología métrica. Todo esto es sencillo, porque una bola simplemente va a ser como tú fijas un punto en tu espacio métrico y dibujas un círculo alrededor. Entonces todo esto de aquí va a ser una bola y ya. Ahora, hay bolas de distinto tipo. Uno acostumbra a dibujar las bolas así, circulares, pero pueden haber bolas cuadradas. Y medio gracioso que las bolas sean así. Por ejemplo, cuando veamos la norma L1, las bolas de esta norma van a ser así, como un diamante. En cambio, las bolas de la norma del máximo van a ser cuadrados, así. Y los entornos que habla acá son de la misma forma. Por ejemplo, con estas bolas cuadradas que les decía, aquí tienen un punto P, tienen una bola alrededor que es cuadrada, y un entorno sería cualquier conjunto que contenga ese cuadrado. Y el cuadrado puede ser más chiquito. Y ya. Y bueno, una norma es una función que satisface tres condiciones, que las vamos a ver mañana. La métrica es una función que satisface otras tres condiciones. Hay métricas equivalentes, que significa que generan a la misma topología. Y la topología métrica es la topología que se obtiene perdón, que se obtiene a partir de una métrica. Entonces, la idea para la topología métrica es, tú tienes tu métrica que mide distancia. Y aquí acá. Tomas bolas. Ahora, unes todas esas bolas y esas bolas te dan una base. O sea, la colección de todas esas bolas es una base. Y esa base bueno, esa base genera una topología que se llama la topología. Ok. Entonces, la clase mañana va a ser sencilla, realmente. A lo mejor y llegamos hasta acá. Eh, Eso era todo lo que les quería comentar. Les robé 5 minutos al inicio, así que si tienen preguntas, me puedo quedar 5 minutos. Pero si no, nos despedimos aquí. Estas notas se las voy a pasar a WhatsApp. Las grabaciones. Yo se las voy a subir posiblemente a YouTube, pero con los chicos del club, tal vez prefieran que se suba a Google Drive. En cualquier caso, van a tener un link donde solo ustedes con su correo podrían ver. Se los paso más tarde. Si no es tarde, será mañana. Igual va a haber un repositorio con las notas, etcétera. Listo, chicos. Entonces, creo que eso sería todo. Dale, nos vemos el miércoles. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Chao, que pasen bien. Nos vemos.